¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos poblanos. Doctor Rafael Moreno Valle, gobernador del Estado de Puebla, muchas gracias por su hospitalidad y por permitirnos estar aquí a todos. Doctor Guillermo Arechiga Santamaría, presidente del Congreso. Magistrado David López, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Licenciado Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla. Ingeniero Luis Rodríguez Fernández, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. Señor Francisco Rodríguez Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Estado. Señor licenciado Luis Espinosa, presidente de Canacintra, Puebla. Licenciado Enrique Agüera, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Señora Marta Erika Alonso, de Moreno Valle, muchas gracias por su hospitalidad. Querida Margarita, señora de Rivera Pérez. Distinguidos legisladores, senadores, diputadas, diputados poblanos que están aquí presentes, distinguidos empresarios de Puebla, distinguidos servidores públicos, queridas amigas, queridos amigos poblanos. Pues me alegra mucho no solo el venir a estas tan significativas ceremonias de la batalla del 5 de mayo. Déjenme decirles que para mí como presidente, no era muy usual, revisé, no era muy usual que los presidentes se quedaran, pues ahora sí que a todas las festividades, ni siquiera al desfile algunos, ¿no? Pero a mí como me gusta mucho venir a la ceremonia del 5 de mayo y también me gusta el desfile, y ya entrados en gastos, pues también le pedí al general secretario que restableciera la representación de la batalla de Puebla. Estuvo magnífica hoy, volvimos a ganar, por cierto, ¿no? Me da mucho gusto que podamos estar aquí. Y como es el 149 aniversario, pues vamos preparándonos para celebrar en grande y como Dios manda el 150 aniversario de la batalla de Puebla el próximo año, así que aquí nos veremos también. Vamos a tratar, gobernador, le propongo que sea una verdadera fiesta nacional como debe ser y como lo es. Así que me alegra mucho estar aquí, amigas y amigos, en una fecha tan significativa, y también me alegra mucho el poderme reunir con ustedes. Pues la idea es poder platicarles algunas cosas, algunos temas, dado que la gran mayoría de los asistentes son empresarios. Yo voy a enfocar mis comentarios a la parte económica, si hay tiempo, porque creo que vamos muy atrasados en el programa y me imagino que pues hay hambre también en las mesas. Voy a dejar en todo caso, si tenemos tiempo, algunas preguntas y respuestas para después de la comida. Primero, enmarcar un poco dónde estamos. La verdad es que después de un año muy difícil como fue el 2009, ahora sí que vivimos la peor crisis económica que se tenga registro en la era moderna, en el mundo, y también la peor crisis económica que se tenga registro en México desde los años 20. Es decir, la recesión del año 2009 fue de las más graves. Afortunadamente, entre comillas, dentro de lo malo, el impacto que tuvo sobre las familias pudo ser atenuado gracias al esfuerzo de todos los mexicanos y desde luego de los empresarios. Yo veo algunos parámetros. Por ejemplo, aunque la crisis del 95, después de la devaluación, del efecto tequila, todo eso, fue casi de la misma magnitud que la del 2009, en 95 se perdieron, según el Seguro Social, más de 10 empleos de cada 100. O sea, 1 de cada 10 empleos formales se perdió. En el 2009, siendo incluso más grave la recesión, se perdieron 2 de cada 100 y que se recuperaron afortunadamente ya el año pasado. Otra cosa fue, por ejemplo, la terrible crisis bancaria que se generó entonces. Ustedes recordarán, porque seguramente lo vivieron en sus empresas o en sus casas, fue en nuestro caso, el de Margarita y el mío, que no pudimos pagar nuestro crédito hipotecario. 39 de cada 100, el 39% de los créditos bancarios de entonces se dejaron de pagar. Afortunadamente ahora tuvimos una banca a la que no se le requirió poner ni un solo centavo. Y no solo eso, sino que el crédito no se colapsó la cartera vencida, sino que el crédito siguió fluyendo incluso hacia el sector empresarial e hipotecario. Hoy, afortunadamente, hemos recuperado
el paso en crecimiento económico. Como ustedes saben, la economía el año pasado creció al 5.5%, que es desde luego no lo que quisiéramos, el óptimo, que quisiéramos siempre crecer más, pero sí es dentro del parámetro que nos habíamos propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo, si ustedes revisan, nos habíamos propuesto que la economía creciera 5% en promedio hacia el final de la administración. Es la tasa de crecimiento más alta en 10 años del país y es la tercera más alta en 29 años de la vida de México. También en materia de empleo, en el Plan Nacional de Desarrollo nos proponíamos que la economía pudiera generar 800,000 empleos formales hacia el final de la administración. En el 2010 generamos 852,000 empleos formales, ya considerando las cifras netas del Seguro Social y el ISSSTE. Y son empleos netos, es decir, de todo el empleo creado, que fueron más de 1 millón de fuentes de trabajo nuevas, probablemente 1.600.000, se le descuentan las bajas y las liquidaciones, y esas son, digamos, los empleos formales netos con cuota obrero patronal pagada, que fue lo que se generó en el año 2010. De tal manera que fue un buen año económico. Todavía este 2010 está registrando cifras positivas. Por ejemplo, hasta el mes de marzo se han creado también con la misma metodología 271,000 nuevos empleos ya, que es un muy buen dato, y que hasta el mes de abril, y el primer trimestre del año, según el dato que reportó Hacienda al Congreso de la Unión recientemente, registró también una tasa de crecimiento del trimestre del 5%. Las exportaciones siguen creciendo bien. El mes de marzo es la última tasa disponible, 20% de crecimiento de las exportaciones. Algo muy relevante, porque cuando las exportaciones crecen después de la crisis, es entendible, cayeron tanto que hay un efecto de rebote, digamos. Pero ya marzo 2011 se compara contra marzo 2010, lo cual refleja un muy buen ritmo de crecimiento. Y segundo, crecen las exportaciones a pesar de la apreciación del tipo de cambio que estamos viendo y que obviamente afecta al sector exportador. Ya anda pegando los 11.50 de repente el tipo de cambio, algo que está pasando en todas las economías emergentes, pero afortunadamente seguimos creciendo en exportaciones. Un sector vital que además le interesa mucho a Puebla, por la Volkswagen y mucha empresa vinculada al sector automotriz que está aquí, es que las exportaciones de la producción total de automóviles en marzo creció todavía una tasa del 26% anual y las exportaciones automotrices crecieron a 18% anual. En Puebla, afortunadamente las cosas se han dado bien porque además hay una concatenación de dos cosas. No solo se está dando la recuperación económica que se ve en el país, sobre todo en el sector exportador, sino que Puebla, por la composición de su propia economía, tiene un componente muy alto todavía del sector primario, el sector campo. Y eso también siguió beneficiada en parte por efecto producción y en parte por efecto de precios que han subido en el mundo de manera muy dramática. Eso explica, por cierto, por ejemplo, por qué en América Latina y en el mundo en general, las economías que crecen más rápido no solo son economías en desarrollo, lo cual es la lógica económica, quien es un niño, por ejemplo, crece más que alguien que ya ha desarrollado plenamente su capacidad. En las economías ocurre, toda proporción guardada, algo similar, sino también crecen economías con un alto peso del sector primario, que también está asociado al nivel de desarrollo. A medida que crece una economía, pasa del sector primario, campo, al sector secundario, industria, al sector terciario, comercios y servicios. La economía de Estados Unidos, por ejemplo, es fundamentalmente una economía de servicios, predominantemente tecnológicos, financieros, informáticos. La economía mexicana, por ejemplo, tiene menos peso de la economía rural que lo que tiene la brasileña, y por eso también economías como Brasil, Argentina, crecen notablemente en su sector primario y tienen tasas de crecimiento mayores en esta época. En Puebla, en parte por eso, la economía estatal el año pasado creció 9.6%, casi 10%, un muy buen desempeño a mi juicio, con un importante repunte del sector primario que comentaba, 7%, y 16% del sector industrial, sector secundario en Puebla. Las manufacturas en el estado
también están viendo una recuperación muy vigorosa, 19%, y en el año pasado se crearon en el estado más de 23,800 empleos. Y me parece que están dadas las condiciones para seguir generando empleo en Puebla, y lo que tenemos que hacer es, como se dijo aquí, es poder articular y alinear los cambios que se necesitan para hacer la economía más competitiva. ¿Qué es lo que hemos hecho para que estos resultados también se puedan dar? Yo asumo desde luego que el gran trabajo es el que lo han hecho ustedes fueron los que les tocó pues pasar el momento más difícil, mantener sus empresas, mantener sus oficinas, su actividad económica. Yo veo que el gran mérito es desde luego del sector productivo nacional, pero también vale la pena aquilatar decisiones de política pública que se han tomado tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, que han permitido que el país pueda salir librado de una crisis económica tan severa. ¿Cuáles son, por ejemplo? La responsabilidad en las finanzas públicas. Esto es algo muy importante. Déjenme platicarles que en las reuniones del G20, en las últimas reuniones de 2009, el tema fundamental era la decisión de que si era el momento de seguir con políticas expansivas, es decir, aumento del gasto público, aumento del déficit público, políticas monetarias expansivas, o era momento de tener políticas restrictivas de control de déficit para empezar a salir de la crisis. Las estrategias de salida, como se llamaba ahí en la jerga que se usa en el G20, las exit strategy. Y tuvimos una discusión en el G20 y finalmente iba acompañado con Agustín Carstens, el entonces secretario de Hacienda, un servidor. Y la verdad fue un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a finales de ese 2009, después de haber registrado en el primero y el segundo trimestre del año una caída de más del 10% del PIB. Y se imaginan ustedes la recaudación, no había recaudación de impuestos sobre la renta, se había caído también la recaudación de IVA dramáticamente, y para colmo de males, la producción petrolera de México, dado que el yacimiento de Cantarell había llegado a su término después de casi 30 años de darle el 60% del petróleo al país, la producción de petróleo en México cayó entre 2008 y 2009 más de 200,000 barriles diarios. Échenle 200,000 barriles diarios por 365 días, por $100 el precio del barril. Entonces, para nosotros no había alternativa. Nos hubiera gustado, desde luego, seguir expandiendo gasto público, seguir reduciendo ingresos, pero no había alternativa y entonces tomamos una decisión muy difícil, que fue comprendida en una buena parte por el Congreso. Hicimos un ajuste muy importante al gasto público. Fue cuando propuse desaparecer 3 secretarías, fue cuando aumentamos la recaudación tanto del lado de los bienes y servicios públicos como del lado de ingresos, fundamentalmente de IVA, impuestos sobre la renta y otros. Y eso, que fue tomamos decisiones muy difíciles también de política pública. Por ejemplo, en ese contexto también se da la decisión de proceder con todos los riesgos y con todas las dificultades a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, que representó un paso muy importante de ahorro en las finanzas públicas. El resultado, amigos, lo vimos al año siguiente. Las economías que decidieron seguirse de largo con políticas expansivas no aguantaron la prueba del ácido, vamos a llamarlo así, de los mercados. Grecia, que tenía un déficit del 12% del PIB, tenía de 10, lo subió todavía a 12, pues simplemente tronó. Los mercados castigaron severamente a Grecia y aquellos países que se negaron a hacer ajustes a tiempo, antes de que fuera demasiado tarde, con los costos que implicaba, como fue México, pagaron incluso más alto su decisión. Porque en Grecia no redujeron el gasto en 2009, pero ya en 2011 tuvieron que bajar incluso las pensiones de los jubilados y los salarios de los servidores públicos. Lo mismo ocurrió en Inglaterra, en Irlanda, que tiene una crisis tremenda, en Portugal y en buena medida en España. Creo que esa disciplina, amigas y amigos, nos ha servido como país porque ha generado un flujo permanente de inversión, le ha dado estabilidad y referente a México, nos ha permitido contar con tasas de interés bastante razonables. Otro es los factores que se han comportado en la
dinámica de finanzas públicas. Las reservas internacionales, por ejemplo, que la semana pasada llegaron a 124,000 millones de dólares, más 72,000 que nos puso a disposición el Fondo Monetario. Estamos consolidando un escudo, digamos, para cualquier crisis de finanzas internacionales de 200,000 millones de dólares. Yo recuerdo en las crisis anteriores, en los 80s, en los 90s, pues el comentario que había en los empresarios y en los servidores públicos en Hacienda era: no, tenemos reservas para pagar 9 meses de intereses de la deuda, ¿no? Tenemos reservas para financiar 6 meses de importación. Ese era más o menos el alegato. Hoy, amigas y amigos, tenemos reservas internacionales para pagar más de 2 veces toda la deuda externa del sector central del gobierno. Algo que no se había visto en nuestro país y que sirven todavía. ¿Por qué razón? Porque el ámbito internacional se ha vuelto terriblemente volátil. Los flujos de capitales son cada vez más feroces, son verdaderos tsunamis, con tasas de 0,25 en Estados Unidos, en Japón y en otros mercados. Ese capital se vuelve muy feroz, muy especulativo, va hacia tasas de retorno altas. Por ejemplo, Brasil, su banco central sigue pagando tasas del 7-8%, son demasiado altas. Eso ha apreciado incluso mucho más el real. Pero además se van a mercados de bienes que exacerban todavía crisis de precios. Por ejemplo, financieros que salen de los mercados de renta fija de tasa baja, se van hacia el mercados de derivados de commodities, de petróleo, de maíz, de trigo, y eso todavía exacerba los precios de estos bienes. Se estima, por ejemplo, que va creciendo el componente financiero respecto del componente básico de los mercados de alimentos, ¿no? En palabras con nombres propios, digamos, un ejemplo muy grueso, pero en fin, entre las empresas más secas, es decir, orientadas a la logística, y las empresas Goldman, orientadas a los productos financieros, va creciendo el componente especulativo, es decir, va creciendo la participación de mercados financieros, y eso hace que se exacerben las problemáticas de precios. Si hay una variable en las tasas de interés, si de repente la Reserva Federal sube las tasas, si de repente se presenta alguna crisis internacional, por lo que sea, por razones geopolíticas, de terrorismo, en fin, si hay razones de temor en los mercados, esos capitales como se van, como vienen, se van. Sin embargo, México tiene la fortaleza precisamente para enfrentar estas cosas. Termino un poco diciendo que además en esta crisis México ganó competitividad. Ganó por varias razones, sí, por el tipo de cambio, pero también porque los mexicanos, por las circunstancias, hicimos cosas que teníamos que hacer. Por ejemplo, medidas administrativas. Una, la propia liquidación de Luz y Fuerza, no solo nos dio margen presupuestal, sino que nos dio competitividad. A un año de que cerramos Luz y Fuerza, si ustedes consideran el cuello de botella que representaba para el sector productivo y para los consumidores la empresa en el centro del país, entenderán cómo antes de un año, entre los contratos nuevos que firmó Comisión Federal de Electricidad, a empresas que no tenían servicio, centros comerciales que funcionaban con máquinas diésel, fábricas que tenían su propia planta de generación, condominios que no tenían luz, etcétera, la CFE en un año celebró casi 400,000 contratos en la zona centro de la República. Otro factor, aranceles. Mientras el mundo elevó sus aranceles en la crisis, en una actitud proteccionista, defensiva, nosotros los bajamos de 12 a 5% con una resistencia de ciertos sectores. ¿Pero qué pasó? El sector manufacturero de México se hizo más competitivo. Empresas, insisto aquí la Volkswagen o cualquiera de México, pudo traer insumos del mundo de mejor precio y de mejor calidad, y los productos mexicanos se volvieron más competitivos. Otra, desregulación. En el 2010 eliminamos casi 15,000 circulares, oficios, normas, reglas que estaban estorbando en el gobierno. Más de la mitad de la regulación federal se eliminó. Y otras cosas. Y eso nos llevó a que México terminó siendo, después de la crisis, un país más competitivo. Y así lo dicen algunos datos. Lo dice, por ejemplo, el Banco Mundial, que en el índice Doing Business que hace, cuando yo entré a la presidencia estábamos en el lugar 73, ahora estamos en el 35, por encima de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China,
y por encima de todos los países de América Latina. Para AlixPartners, por ejemplo, determinó ya que México tiene el costo de manufactura más bajo del mundo para exportar a Estados Unidos. Y lo medimos. Incluso un refrigerador mexicano puesto en un almacén de Estados Unidos es 8% más barato que un refrigerador chino, con todos los salarios que hay allá, puesto en el mismo mercado americano. Costos de logística o lo que quieran, pero la verdad es que nos estamos volviendo competitivos. Y para mí la prueba es la de los hechos también. Antes de la crisis, los productos mexicanos en Estados Unidos ocupaban menos del 10% de la proporción de mercado, del market share de importaciones americanas. Hoy ocupamos el 12%, es decir, avanzamos frente a productos brasileños, coreanos, canadienses, japoneses. Ya rebasamos a Japón como exportador de Estados Unidos y estamos de lleno metidos ahí peleando el segundo lugar con Canadá. En fin, amigas y amigos, México se ha vuelto más competitivo, sí necesitamos avanzar, sí necesitamos de regular más, sí necesitamos avanzar en otros mercados, por ejemplo, y a eso obedece varias aperturas que hemos hecho. Por ejemplo, en telecomunicaciones. La interconexión en telecomunicaciones era casi de 1.40 hace apenas unos años, llamada telefónica. Luego, la liberación de nuevas frecuencias que hemos hecho, que no se habían hecho en prácticamente un par de décadas o década y media, permitió que entraran nuevos jugadores, particularmente en telefonía e internet. Eso ha generado más competencia, ha bajado precios en telecomunicaciones y también las decisiones de la Suprema Corte, por ejemplo, la que toma hace 2 días, hace que al no considerar que deba proceder la suspensión en amparo cuando la COFETEL regula telecomunicaciones, la COFETEL determinó hace pocos meses que el precio de interconexión es de 39 centavos y ahora se vuelve prácticamente obligatorio para la mayoría de las compañías, lo cual va a significar otro cambio de competitividad de mayor o menor medida, pero positivo. En fin, amigas y amigos, yo creo que hay que seguir haciendo cambios, de ahí también la necesidad de revisar con toda madurez y con toda sensatez, pero con responsabilidad, las reformas en materia laboral. Lo que buscan es darle competitividad al país, flexibilizar el mercado de trabajo, darle oportunidad a las mujeres, a los jóvenes. Lo que se busca también en otras áreas que buscan un fortalecimiento institucional. No me extiendo más, simplemente quiero decirles que estamos trabajando muy fuerte por hacer de México un país competitivo, por hacerlo un lugar propicio para invertir, para crecer, para producir, un lugar donde verdaderamente la empresa pueda llevar adelante sus propósitos y donde sea el gobierno un aliado y no un estorbo a las empresas de México. Esa es la idea que tenemos y ojalá podamos trabajar juntos para recorrer todo el camino que hace falta para hacer de nuestro México el país competitivo y generador de empleos que todos deseamos. Muchísimas gracias, buen provecho y después de la comida estaré a sus órdenes.